Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para esta tarde, que viene a ser el primer tema principal del programa Contrataciones Exitosas con el Estado 2023 con enfoque anticorrupción, programado para las siguientes semanas. Vamos a dictar 24 temas, un tema cada semana, y este es el primero de ellos, que tiene como título Cómo contratar exitosamente con el Estado, edición 2023, que viene a ser un resumen prácticamente de todo lo que vamos a hablar durante las siguientes semanas. Vamos a explicar rápidamente cómo se desarrolla un proceso de contratación pública. Recordando que según las estadísticas que ya hemos visto la semana pasada, y para los que no tuvieron la oportunidad de asistir al seminario de la semana pasada, ¿no? Decíamos que el Estado en el año 2022 contrató más de 46 mil millones de soles a casi 29 mil proveedores a través de 57.502 procedimientos de selección, es un promedio de 180 procedimientos de selección diarios, ¿no? Que se convocan a través de la plataforma del SEAS. En lo que es bienes, se contrataron 10.486 millones de soles, en servicios 12.133 millones de soles, consultoría de obras 1.180 millones de soles y ejecución de obras 23.000 millones de soles. O sea, estamos hablando pues de que el Estado en su conjunto, todas las instituciones públicas que contratan bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución de obras, ¿no? Se convierten en un prospecto, ¿no? Una interesante posibilidad de negocios para cualquier empresario. Pero decíamos también la semana pasada que estas contrataciones públicas, toda vez que se realizan con fondos públicos, ¿no? Porque los recursos que utilizan las entidades públicas para hacer estas contrataciones no le pertenecen a ellos, no es que le pertenezca a la Municipalidad de Lima, a Sedapal, no, ese dinero lo tienen ellos para administrarlo, ¿no? Para brindar servicios, ¿no? a la colectividad, a toda la comunidad, a todos los peruanos. Y ese dinero nos pertenece a todos nosotros, por eso que estos bienes estamos hablando del uso de bienes públicos, ¿no? Que para que sean cautelados, se establecen unas normas legales para su mejor uso y además el uso de estos bienes pueden determinar ciertas responsabilidades, ¿no? Tanto para los funcionarios como también para los proveedores, que es lo que vamos a ver con mayor detenimiento la próxima semana. Entonces, este marco normativo, ¿no? Está establecido desde la Constitución Política. En la Constitución Política del Estado se señala en el artículo 76 que estas contrataciones que deben de realizar las entidades públicas deben hacerse en función a una norma, un marco jurídico general, y este es la Ley de Contrataciones del Estado, actualmente la Ley 30225, ¿no? Anteriormente era el decreto legislativo 17, ¿no? Así ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero entonces hay un marco general que regula estas contrataciones públicas. Y habíamos señalado también que existen otras normas paralelas, ¿no? Especiales para sectores o para ciertas ocasiones en particulares, pero el marco general, ¿no? Es el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30225, y este texto único ordenado se aprobó con el Decreto Supremo 082, ¿no? Pero inclusive este texto único ordenado ya fue modificado, ¿no? Con la Ley 31433, con la Ley 31535. O sea, esta ley ya tiene varias modificaciones y esta ley tiene un reglamento. Y en esta ley se establece que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado puede emitir directivas, ¿no? Y documentos estándar. Entonces ya estamos hablando de ley, de reglamento, de directivas, de documentos estándar. Y aparte, ahora también tenemos la Dirección General de Abastecimientos, que también emite ciertas directivas y lineamientos que van estableciendo, ¿no? Algunos criterios interpretativos o algunas disposiciones específicas en este marco general que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces, este es el marco legal general, ¿no? Pero a su vez tenemos un marco complementario, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere, pues, algunas precisiones en algunas situaciones en particulares
o de repente alguna interpretación de la norma que tienen que ser dadas pues por los organismos competentes, en este caso el OCE, o también el Tribunal de Contrataciones del Estado al emitir resoluciones, ¿no? Entonces hay opiniones que emite el OCE, hay pronunciamientos que emite el OCE, hay dictámenes, hay documentos de orientación que emite el OCE y hay resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado que, repito, van haciendo algunas interpretaciones, ¿no? O señalando algunas formas de cómo debe interpretarse la norma, este marco general, esta ley y este reglamento en algunas situaciones en particular que quizás la redacción podría pues ser un poco confusa o un poco amplia, ¿no? Entonces, con estos otros documentos, ¿no? Se van haciendo estas precisiones. Por eso es que es importante que todo esto se conozca, que existe todo esto, porque eso nos puede ayudar a tomar decisiones. Y el Estado, ¿no? Contrata pues bienes, servicios, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahora, una empresa para hacer un negocio, para que un negocio sea eficiente, sea exitoso, ¿no? Necesita tener controlado, conocer y tener controlado sus por lo menos tres componentes: producto, mercado y organización. En lo que es producto, ¿no? Que es pues los bienes, servicios o consultoría de obras o la ejecución de obras que yo realizo, que yo presto. Conocer el mercado, ¿no? Tengo que tener un conocimiento del mercado, cómo está mi competencia, ¿no? Quiénes son mis posibles clientes, las reglas de ese mercado. Y además, esta empresa que desea ser exitosa tiene que tener una organización, ¿no? Interna adecuada para que estos productos lleguen de manera eficiente y efectiva al mercado, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que tener una empresa. Entonces, si estamos hablando de que yo quiero tener contrataciones exitosas, yo como empresario, ¿no? Tengo que tener un pleno conocimiento de todo esto, ¿no? Tengo que hacer un análisis de mi empresa. Por ejemplo, el otro día le sucedió a una empresa, y bueno, el año pasado, a una empresa, ¿no? Que nos contrató para que revisáramos su oferta, ¿no? Quería que nosotros revisemos la oferta, que es uno de los servicios que damos, ¿no? Revisamos su oferta en procesos millonarios de más de 100 millones de soles, en dos procesos, dos concursos públicos con Provías, ¿no? Les hicimos varias correcciones a su oferta, y la oferta luego fue presentada y les adjudicaron la buena pro en los dos procedimientos de selección de más de 100 millones de soles cada uno. Pero luego a nosotros solamente nos contrataron para revisar la oferta, no teníamos mayor injerencia en esas contrataciones. Pero luego nos llama el cliente y nos dicen que tenían dificultades para conseguir la fianza, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento que se estaban pidiendo. Y querían pues acogerse a MIPE, querían acogerse al decreto supremo 063, pero ninguna de esas figuras era posible, ¿no? Y al final de cuentas no obtuvieron la carta fianza, no pudieron presentar la carta fianza y perdieron la buena pro, ¿no? Lo que va a determinar también un procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué pasó en este caso, no? Que no se hizo un análisis adecuado de esta empresa no analizó bien sus oportunidades, ¿no? O sea, las amenazas, las debilidades. O sea, ellos tenían una debilidad interna, el análisis FODA que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, esta empresa no había hecho un análisis del consorcio que había formado, si es que iban a poder obtener la carta fianza luego de obtener la buena pro, ¿no? Y al final de cuentas se obtuvo la buena pro, pero no lograron suscribir el contrato porque tuvieron las dificultades para conseguir esta buena pro, ¿no? Entonces hay que conocer, ¿no? El producto, el mercado, ¿no? Y tener una organización. Dentro de esta organización está conocer pues mi parte financiera, ¿no? Cómo yo voy a obtener las cartas fianzas, el capital de trabajo, las pólizas de seguro que me piden, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, no se trata solamente de revisar las bases, de obtener la buena pro. Celebramos porque ya obtuvimos la buena pro, pero luego no logro suscribir el contrato, o luego suscribo el contrato y tengo problemas en la ejecución del contrato. Me penalizan,
¿no? Me resuelven el contrato, no me pagan. Entonces, todo esto hay que conocerlo, hay que conocer cómo funciona todo el proceso de contratación pública, no solamente el proceso de selección, sino todo el proceso en sí, ¿no? Los actos preparatorios, el proceso de selección y la parte también de ejecución del contrato. Entonces, les decía yo que el Estado contrata bienes, el Estado contrata servicios, y el Estado contrata consultoría de obras y ejecución de obras, ¿no? Cuando hablamos de consultoría de obras, estamos hablando de supervisión de las obras y la elaboración de los expedientes técnicos de las obras, ¿no? Entonces, ustedes como proveedores puede hacer que estén en alguno de estos sectores o en más de uno, ¿no? Puede haber proveedores de bienes y servicios, solamente de servicios, o también hay proveedores que están, que tienen las 4 especialidades, ¿no? Y tienen su RNP en las 4 posibilidades. Ahora, si yo quiero contratar con el Estado, ¿no? O si ya estoy contratando con el Estado, tengo que conocer unos términos, ¿no? En este proceso de contratación pública que son importantes, ¿no? Y que muchas veces se confunden. Y conocerlos bien nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas, ¿no? Muchas entidades inclusive cometen el error. Proveedor, ¿no? Es la persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios, consultoría, o sea, proveedor. Todos los que estamos acá, por ejemplo, todos los que me están escuchando, ¿no? Podemos tener esta calidad de proveedor, porque podemos vender algo o ejecutar alguna prestación. Estamos hablando de conceptos en las contrataciones públicas. Participante, ¿no? Es el proveedor que tiene su RNP y que se ha registrado en un procedimiento de selección. O sea, todos podemos ser proveedores, pero si yo ingreso al SEACE y determino que este proceso me interesa y me registro en ese procedimiento de selección, adquiero la calidad de participante. O sea, ya de proveedor pasé a ser participante. Luego, si yo reviso bien las bases, las analizo bien y armo mi oferta, preparo mi oferta y presento mi oferta, mi condición ya es la de postor, proveedor, participante, postor. Y si el comité de selección o la entidad me otorgan la buena pro, presento los documentos para la suscripción del contrato y suscribo el contrato, adquiero la condición de contratista, proveedor, participante, postor y contratista. Y esto hay que verlo bien porque en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Podemos encontrar de repente en el capítulo 3 que dice el contratista deberá presentar a tal cosa, ¿no? Y me llaman y me preguntan, esto que están poniendo, que dice en el capítulo 3, dice el contratista deberá presentar, ¿tengo que ponerlo en mi oferta? Es porque no conocen el término contratista. Cuando hablan contratista, quiere decir ya el que firmó el contrato. Entonces eso no va en oferta. Eso lo va a presentar el contratista cuando ya firmó el contrato, no en la ejecución del contrato. Si en las bases yo encuentro que dice el postor deberá presentar, cuando dice el postor deberá presentar, ahí sí, no quiere decir que en mi oferta tengo que presentar, ¿no? Algún documento que señala las bases, ¿no? Entonces, y esto a veces lo utilizan mal las entidades, ¿no? Porque a veces yo leo un pliego de absolución de consultas y observaciones que se publican en el SEACE y de repente dicen ahí, el postor consultó lo siguiente, pero el postor aún no era postor, porque si estamos en la etapa de formulación de consultas y absolución de consultas, es participante. Quienes están haciendo las consultas, ¿no? U observaciones, son aún participantes porque todavía no se ha llegado a la etapa de presentación de ofertas. Cuando lleguemos a la etapa de presentación de ofertas, recién es postor. Entonces, en el pliego de absoluciones de consultas, hace mal un comité de selección en decir el postor está consultando. No, el postor no está consultando, están consultando los participantes. ¿Ok? Entonces es importante que conozcamos estos términos porque, repito, nos van a ayudar a tomar algunas decisiones, a interpretar bien las bases, ¿no? De igual manera, hay otros términos que son importantes que ustedes conozcan, como PIA, presupuesto institucional de apertura, PIN, presupuesto institucional modificado, ¿no? Pues nos van a permitir de repente para conocer pues la forma de pago, ¿no? Importante conocer los presupuestos, PAC, Plan Anual de Contrataciones, TDRs, términos de referencia, EET, especificaciones técnicas, RTM, requerimientos técnicos mínimos, OCE, organismo supervisor de las contrataciones del Estado,
CAC, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, RNP, Registro Nacional de Proveedores, LP, Licitación Pública, CP, Concurso Público, IAS, Adjudicación Simplificada, ¿no? Para el caso de bienes, servicios. Entonces, estos términos deben conocerlos porque, por ejemplo, yo que trabajo con algunos clientes, ¿no? En el servicio que tenemos de Licita Fácil, ¿no? Estoy conversando con un cliente y le puedo estar, y le digo, oye, ¿has revisado los RTMs? ¿Qué dicen los RTMs? Y de repente el cliente no sabe de qué le estoy hablando. Entonces es importante que ustedes conozcan esos términos. Si ustedes ya están contratando o van a recién a contratar con el Estado, es importante que conozcamos estos términos, ¿no? El TDR, por ejemplo, es muy conocido, ¿no? Los términos de referencia, que es para el caso de servicios. Entonces ahí se los dejo para que ustedes ya luego lo revisen, porque tienen las diapositivas. Ahora, una contratación pública se desarrolla en tres fases, ¿no? La primera fase es la de planificación y actuaciones preparatorias. La segunda fase es la de selección, que es la más conocida. Y la tercera fase es la ejecución del contrato. Son tres fases. La fase de selección es la que comúnmente conocemos como licitación. Cuando hablamos de licitación, estamos hablando de la fase de selección. Pero antes de esta fase de selección hay algunas actuaciones anteriores, ¿no? Como la planificación y actos preparatorios, que pueden ser, pues, el presupuesto inicial de apertura, el plan operativo institucional, el plan anual de contrataciones, la determinación de necesidad. O sea, que son actuaciones que tiene que realizar la entidad pública a su interior, en su interior, ¿no? Internamente, antes de la convocatoria al proceso de selección, ¿no? Acá es donde participa el proveedor o participan los proveedores para que la entidad elija a la oferta de acuerdo a lo que establecen las bases del procedimiento de selección. Pero en esta fase de actuaciones preparatorias también puede haber alguna participación de los proveedores, ¿no? Como por ejemplo en el estudio de mercado, ¿no? Cuando la entidad pública le consulta a los proveedores del mercado sus precios a efecto de poder determinar el valor estimado de una contratación, o cuando hace también alguna convocatoria para establecer pues algunos ajustes al requerimiento, ¿no? También que puede suceder eso, que la normativa también lo permite ahora, que algunas entidades pueden hacer, ¿no? Una convocatoria a los proveedores a efectos, ¿no? De ajustar los procedimientos. O sea, acá también pueden participar los proveedores. Y en la fase de selección les decía yo que ya es la que se inicia con la publicación de la convocatoria del procedimiento de selección en el CAC, y esta fase culmina con el consentimiento de la buena pro hasta antes de la suscripción del contrato. Una vez que se suscribe el contrato, ¿no? Ya estamos en la fase de ejecución del contrato. Entonces, un proveedor puede estar participando en estas tres fases del procedimiento de contratación pública, que es, perdón, ¿qué es lo que vamos a desarrollar durante las siguientes semanas? En este primer seminario vamos a tocar algunas partes de todo este proceso de contratación de una manera un poco rápida, pero en los siguientes seminarios vamos a ir desarrollando, ¿no? Cada una ya de estas etapas del proceso a mayor detalle. Por eso que el tema del día de hoy es resumen, se llama así, ¿no? Entonces, el primer paso para que un proveedor pueda contactar con el Estado, ¿no? Que le decía que antes de este primer paso, lo que el proveedor tiene que hacer es este análisis que le decía yo, ¿no? Un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Para conocer, pues, bien a la empresa y que no le suceda lo que les contaba yo que le sucedió a este empresario, que obtuvo la buena pro y luego no obtuvo la fianza y no pudo suscribir el contrato, ¿no? Entonces yo tengo que tener la seguridad que si me voy a presentar a un proceso de selección, no voy a poder conseguir la fianza, voy a poder ejecutar las prestaciones de acuerdo a lo que señalan las bases, ¿no? O sea, tengo que ser pues bastante diligente en ese sentido, ¿no? No solamente hacerme de la buena pro, no, sino suscribir el contrato y ejecutar el contrato de acuerdo a lo que establecen las bases del procedimiento de selección. Para poder participar en cualquier procedimiento de selección bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se requiere que el proveedor cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Es el primer requisito. O sea, si yo deseo contratar con el Estado, tengo que tener obligatoriamente mi registro
Nacional de Proveedores, ya sea como proveedor de bienes, de servicios, de consultor de obras o de ejecutor de obras, ¿no? O puedo tener más de un registro, ¿no? Hay proveedores que tienen los 4 registros. El proceso de obtención de este registro para los nacionales, ¿no? Para las empresas nacionales es bastante rápido y fácil, pero para las empresas extranjeras es un poco más complicado. Para el caso de bienes y servicios es más rápido aún. Para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras es un poco complicado, ¿no? O sea, requieren ya alguna documentación adicional que se presenta. Bienes y servicios solamente se llena un formulario, ¿no? Se envía el formulario electrónico y con eso ya se obtiene el registro. En caso de consultoría y ejecutores de obras hay que presentar alguna documentación para sustentar, ¿no? Algunas cosas que nos piden en el TUPA del OCE. Para conocer los detalles del trámite, ustedes pueden entrar en esta dirección electrónica, ¿no? Y acá la misma plataforma les va indicando si quieren conseguir el registro de bienes, de servicios, de bienes y servicios, de ejecutor de obras o de consultor de obras, ¿no? Y les va indicando cuáles son los requisitos en cada paso, ¿no? O sea, ahí en esta dirección pueden entrar y ver eso ustedes. Hay que pagar un derecho para poder obtener este registro, según lo que estamos mostrando en la pantalla, ¿no? Persona natural, 80 soles, en el caso de proveedores nacionales, los no domiciliados, o sea, proveedores extranjeros no domiciliados, son las tasas, ejecutores domiciliados, ejecutores no domiciliados, va cambiando las tasas, ¿no? Estos pagos se pueden hacer de manera electrónica a través de la plataforma pagalo.pe o presencialmente en el Banbis, Banco Nación, Scotiabank o también con transferencias interbancarias en la cuenta del OCE, ¿no? O sea, esto también está las instrucciones están en la página que les di anteriormente. Una vez que he hecho el pago, ¿no? Se me hace entrega en el voucher que yo obtengo del pago, aparece el código de acceso, la contraseña, ingreso a la plataforma. Los proveedores extranjeros tienen que presentar documentos al OCE, ¿no? un poder a la persona que los va a representar acá en el Perú para que puedan obtener la clave y poder acceder a esta plataforma donde se ingresan los datos del proveedor, ¿no? Entonces hacemos el pago, accedemos al formulario, ingresamos los datos al formulario, el OCE valida la información que estamos declarando en este formulario, ¿no? Y de ser el caso nos emite la constancia de manera electrónica. Los consultores y ejecutores de obras, así como los proveedores extranjeros, tienen, repito, un procedimiento especial. No hay que presentar alguna documentación adicional que lo hace un poco complicado. Bienes y servicios para proveedores domiciliados es mucho más fácil esto. Entonces, el ciclo de este registro no es el pago del derecho, acceso al formulario electrónico, llenado del formulario electrónico, envío del formulario electrónico vía web. El OCE evalúa y aprueba, emite el certificado y este registro tiene vigencia indefinida. Anteriormente había que renovarlo cada año, pero ya luego esto se modificó y se hace un pago solamente por una vez y luego ya el registro es indefinido. Lo que sí hay que hacer es mantener la información actualizada. Si yo me registré con cierta información legal, financiera, por ejemplo, y esa información legal y financiera cambia, tengo que informar al OCE de esos cambios, ¿no? Porque si no lo hago y el OCE detecta que no he actualizado mi información, el OCE puede suspender mi registro, ¿no? Y con un registro suspendido, yo no puedo participar en los procesos de selección del Estado. Entonces, una vez que tengo mi registro nacional de proveedores, ya tengo la capacidad para poder contratar con el Estado y lo que tengo que hacer inmediatamente ya es pues ir a la plataforma del SEACE, ¿no? A buscar las oportunidades que se publican ahí todos los días, ¿no? Les decía yo que un promedio diario se publican más de 150, 180 procesos, ¿no? Actualmente se están publicando muy pocos porque son 30 o 40 nada más, ¿no? Porque las entidades recién están aprobando su plan anual de contrataciones, ¿no? Para poder convocar, ¿no? Pero el promedio son más de 100 procesos al día casi. Entonces se ingresa al SEACE, ¿no? Que este tema lo vamos a ver, el cuarto tema, ya lo vamos a ver con detalle, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios también, ¿no? Esta plataforma
En el CH tiene un difusor de requerimientos, tiene la plataforma de proceso de selección. También hay una plataforma que no está en el CAC, que es el Plan Anual de Contrataciones del Estado. Cada entidad pública tiene que aprobar su plan anual al inicio del año, donde declara los procesos que va a convocar durante todo el año, ¿no? Que también es una herramienta importante para un proveedor. Si nosotros logramos acceder a este plan, ¿no? El tema número 4 vamos a hacer un ejercicio, les digo, ¿no? Yo puedo saber, por ejemplo, cuando CEDAPAL va a convocar el servicio de vigilancia, ¿no? Yo tengo una empresa de vigilancia y me interesaría tener un contrato con CEDAPAL. Ingresando al plan anual, yo puedo saber CEDAPAL cuándo tiene previsto convocar en este año el concurso público para vigilancia, ¿no? Entonces me voy preparando. Si de repente aparece y dice en junio, entonces yo me voy preparando para tener todo listo para en junio presentarme al proceso que podría convocarse de APAL en esa fecha, ¿no? Entonces, así funciona esto, ¿no? Hay un plan anual, hay un difusor de requerimientos y hay una plataforma donde sí están los procedimientos de selección. Entonces, la idea es de que ustedes ingresen todos los días, porque esto, repito, todos los días se publica información. Yo tengo que estar ingresando todos los días al CAC para buscar los procesos de mi interés, ¿no? Ingreso la mañana, muy temprano, por ejemplo, porque ya a partir de las 9, 10 se satura el sistema, entonces la recomendación es entrar a las 6, 7 de la mañana, o si no, en la noche, a las 12 de la noche o 1 de la mañana, ¿no? Una vez que se ha cerrado, porque las entidades pueden publicar hasta las 12 de la noche. Entonces, a mí, por ejemplo, yo no podía estar ingresando hoy día pues a cada rato, ¿no? Porque si una entidad pública puede publicar a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 2, entonces yo no voy a estar entrando a cada rato. Entonces, la recomendación es entrar después de las 12 de la noche, 12 y 5, 12 y 10, a 1 de la mañana, o temprano a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Donde ya nosotros sabemos pues que las entidades públicas han terminado, ¿no? De publicar y puedo encontrar todo lo que se ha publicado en el día, ¿no? Entonces entro al sistema, ingreso al sistema, ¿no? Reviso lo que se ha publicado, ¿no? Ubico los procesos de mi interés, el sistema me muestra esta información así, ¿no? Yo ingreso, por ejemplo, a todo lo que se ha convocado en bienes del día de hoy, ¿no? Me muestra este resultado, ingreso a acciones, porque este proceso a mí me interesa, el sistema me muestra los datos del proceso, el calendario de proceso, la entidad, ¿no? Y también me muestra las bases del proceso, ¿no? Entonces yo ubico qué tipo de proceso es, licitación pública, concurso público, ¿no? Porque eso también varía, dependiendo de lo que sea licitación pública o concurso público, puede variar los documentos que tengo que presentar, ¿no? Las condiciones de la contratación, el objeto del proceso, el cronograma del proceso. Reviso el cronograma del proceso para saber en qué momento son las consultas, la solución de consultas, ¿no? Etcétera, etcétera. Las bases, ingreso a las bases y descargo las bases y tengo que hacer el análisis de las bases del procedimiento de selección, ¿no? Revisar esas bases y analizarlas. Y ese es otro tema que vamos a tratar en la siguiente semana, ¿no? Hay un tema que tiene como título cómo analizar las bases del procedimiento de selección. Repito, el día de hoy es un resumen. En los siguientes temas vamos a desarrollar cada punto de los que yo les estoy hablando del día de hoy, ¿no? Cómo ingresar al CAC, cómo analizar las bases, cómo formar las consultas y observaciones, cómo elaborar la oferta, etcétera, etcétera. Otros son los temas que van a venir a continuación. Pero entonces, ingreso al CAC, les decía yo, ubico los procesos. Si me interesa un proceso, descargo las bases de la plataforma, ¿no? Analizo las bases de ese procedimiento de selección y hago una estimación de mis posibilidades de éxito, ¿no? Reviso pues los documentos de presentación obligatoria, los requisitos de calificación, los factores de evaluación, las características, las condiciones en que se va a ejecutar la prestación, ¿no? A ver si voy a cumplir con el plazo de entrega, con la garantía, con, no sé, pues con, de repente con alguna certificación que me piden, ¿no? Con el color, tipo, tamaño de lo que se está contratando, ¿no? Tengo que hacer un análisis de todo eso. Ahí están en las bases está la información que me va a permitir a mí elaborar mi oferta, ¿no? Suscribir el contrato y ejecutar el contrato. Ahí está toda la información.
Entonces, si yo quiero lograr una contratación exitosa, tengo que hacer un buen análisis de mis bases, porque, por ejemplo, hay proveedores pues que solamente se preocupan, repito, por obtener la buena pro. Obtienen la buena pro y luego ejecutan la prestación y comienzan los problemas porque de repente lo penalizan y el proveedor dice, oye, pero yo no sabía que me iban a penalizar. En las bases del procedimiento de selección hay una parte donde dice penalidades. Pero yo tengo que revisar esas penalidades, ¿no? Y saber que si yo ejecuto la prestación y por algún problema incurro en algunas de las infracciones que están previstas en esta tabla de penalidades, me van a penalizar. Entonces, si yo pensaba ganar pues en ese contrato 100.000 soles y ahí me penalizan con 10.000, ya no voy a ganar 100.000, gano 90.000, ¿no? Entonces, por eso es importante, es una de las fases más importantes, el análisis de las bases del procedimiento de selección. Con ese análisis de las bases del procedimiento de selección, yo voy a saber cómo elaborar mi oferta, cuáles son los documentos que tengo que presentar y cuáles son las condiciones para la suscripción del contrato, ¿no? Y también cómo voy a ejecutar la prestación. Si yo hago ese análisis de manera adecuada, no debería haber dificultades, ¿no? Deberíamos lograr una contratación exitosa. Las bases de los procedimientos de selección en la actualidad son bases estándar, o sea, son bases iguales, ¿no? Para concurso público son iguales, licitación pública son iguales, de bienes, ¿no? O de obras son iguales, ¿no? Entonces, eso nos facilita el trabajo porque anteriormente, hace muchos años, cada entidad pública elaboraba sus bases a su criterio, de su manera, ¿no? Entonces, había que hacer un análisis pues, de cada una de ellas muy detallado, ¿no? O sea, un día teníamos que analizar las bases de repente de SEDAPAD, de Banco de la Nación o de Salud y todas eran diferentes, ¿no? Pero ahora como las bases todas tienen la misma estructura, tienen una sección general, tienen una sección específica y tienen una sección de anexos, entonces eso nos facilita su análisis, ¿no? Porque yo sé qué es lo que hay en la sección general, cuál es el orden, sé lo que hay en la sección específica, cuál es su orden y conozco los anexos que están en las bases, ¿no? Si yo el día de hoy revisé la sección general de unas bases de una licitación pública de bienes, ¿no? Mañana ya no necesito volver a revisar la sección general porque va a ser la misma, ¿no? Salvo que el OCE informe que ha aprobado nuevas bases estándar, ¿no? Si se han aprobado nuevas bases estándar, entonces sí es recomendable volver a revisar, ¿no? Entonces hay una sección general, hay una sección específica y hay una sección de anexos en las bases de los procedimientos de selección, ¿no? En las bases del procedimiento de selección, ¿no? Contienen las reglas de la contratación, o sea, no solamente del proceso, sino de toda la contratación, ¿no? De la suscripción del contrato y de la ejecución del contrato. Por eso que el proveedor debe de revisarlas con detenimiento. Tenemos que revisar, sobre todo, el contenido de las ofertas, qué documentos me piden en la oferta para que la oferta sea admitida, el requerimiento, cuáles son las características y condiciones de lo que se va a contratar, los requisitos de calificación. Tengo que revisar los factores de evaluación, que están en el capítulo 4 de la sesión específica, y tengo que revisar la información referida a la suscripción del contrato, que está en el capítulo 2, numeral 2.3, y a la ejecución del contrato, ¿no? O sea, cuáles son los requisitos para suscribir el contrato, en qué plazo tengo que presentar los documentos, dónde tengo que presentarlos, ¿no? Y luego cómo se va a ejecutar la prestación, ¿no? Qué plazo de entrega, qué garantías, ¿no? Con qué personal, con qué infraestructura, ¿no? Ahí está toda esa información, está en el capítulo 3 de la sesión específica. Entonces, esta información hay que revisarla de manera detenida, ¿no? Y si somos una empresa, si es una empresa grande, ¿no? Que tiene de repente área de recursos humanos, área de finanzas, área de contabilidad, logística, ¿no? Entonces, todas las áreas que eventualmente podrían intervenir, ya sea en la elaboración de la oferta o en la ejecución del contrato, deben también participar en esta revisión de las bases, ¿no? Porque, por ejemplo, el área comercial de una empresa hace su revisión de las bases y decide presentarse a un proceso, presenta la oferta a un proceso, pero no le consultó a logística. El área comercial presentó la oferta y ganaron la buena pro, firmaron el contrato y luego en la ejecución del contrato no se dan cuenta que están pidiendo de repente pues 5 camiones
y el área de logística dice, oye, pero esos camiones no hay, ¿no? Las características que dicen las bases de ese camión no hay en el mercado, ¿no? Ahorita no las puedo conseguir, hay escasez, no sé. ¿Y qué había pasado? Que el área comercial no consultó con las demás áreas de la empresa, ¿no? El contenido de las bases, a ver si tenían alguna consulta, si tenían alguna observación, si algo tenían que tener en consideración a efectos de la ejecución de la prestación, ¿no? Entonces, si somos una empresa grande, todas las áreas que eventualmente pueden intervenir, ya sea en la elaboración de la oferta o en la ejecución de la prestación, deben de participar en este análisis de las bases del procedimiento de selección para evitar, ¿no?, que haya complicaciones. Entonces, una vez que yo he revisado estas bases, las he analizado y he tomado la decisión de participar porque veo de que sí puedo cumplir, ¿no? Sí puedo cumplir con todo lo que me están pidiendo. Me tengo que registrar como participante en el procedimiento de selección. Ese registro es obligatorio, es gratuito, se hace a través del SEACE y requiere que tengamos el Registro Nacional de Proveedores vigente. El plazo del registro es desde la convocatoria hasta antes de la presentación de las ofertas, ¿no? El plazo está establecido en el cronograma del proceso también. Entonces, estos procesos de contratación pública, ¿no?, tienen unas etapas y unos plazos en función al tipo de procedimiento de selección, ¿no? En la actualidad, estos son los tipos de procedimiento: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios, contratación directa, concurso, proyecto arquitectónico, ¿no? Que son los que están previstos en la normativa, y estos son sus topes, ¿no? O sea, para el caso de bienes, para el caso de servicios o para el caso de obras, ¿no? Una adjudicación simplificada de bienes, por ejemplo, es de 39.600 a menos de 48.000. Y para el caso de servicios, igual. Para el caso de obras, sí es mayor, de 39.000 hasta 2.800.000, ¿no? Estos son los topes de los procesos. Dependiendo su valor estimado o valor referencial, se establece el tipo de procedimiento de selección. Y cada tipo de estos procedimientos de selección tienen algunas normas específicas, ¿no? Se desarrollan de alguna forma o algunas etapas en particular, ¿no? Por ejemplo, una licitación pública para el caso de bienes y un concurso público para el caso de servicios, ¿no? Se desarrolla según este esquema, ¿no? Desde la convocatoria hasta la presentación de las ofertas debe haber mínimo 22 días, debe existir mínimo 10 días para la formulación de consultas desde que se convocó el proceso, mínimo 10 días para presentar las consultas. La entidad debe absolver las consultas máximo en 5 días. Y una vez que se han absuelto las consultas y observaciones, tiene que haber un plazo mínimo de 7 días para que se presenten las ofertas y luego la entidad otorga la buena pro, ¿no? Este es el ciclo. En licitaciones públicas y concursos públicos se puede solicitar la elevación al OCE de los cuestionamientos al pliego de resolución de consultas y observaciones, ¿no? Lo que no ocurre en las adjudicaciones simplificadas. Por ejemplo, en las subastas inversas electrónicas tampoco hay etapa de formulación de consultas y observaciones, ¿no? O sea, eso le digo, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso, estas etapas, convocatoria, registro de participantes, formulación, absolución, presentación, evaluación, ¿no?, pueden ir cambiando, ¿no? Esto solamente es para que lo veamos así de manera rápida, ¿no? Un concurso público para el caso de consultorías, por ejemplo, varía un poco también en sus plazos, ¿no? Y la adjudicación simplificada, sí es un proceso más rápido, más ágil, ¿no? Se publica la convocatoria, se inicia el registro de participantes, mínimo 2 días para formular consultas, máximo 2 días se absuelven, ¿no? Y una vez que se han absuelto y publicadas las bases integradas, tiene que haber mínimo 3 días para la presentación de ofertas. Entonces, o sea, se dan cuenta que una adjudicación simplificada, ¿no?, que es de un monto menor también, ¿no?, los plazos son más cortos. Y repito, en estas adjudicaciones simplificadas no se puede presentar no se puede solicitar elevación al OCE. Solamente la elevación de cuestionamientos al OCE se presentan para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos.
Y así va variando esto, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso, estas etapas pueden ir variando. Entonces, en estas fases de estas etapas del procedimiento de selección, les había dicho yo que hay una etapa de formulación de consultas y observaciones. Y esto también hay un tema que vamos a tratar en las siguientes semanas que tiene ese título, ¿no? Consultas y observaciones a las bases, porque consideramos que es importante que las conozcan al detalle. Entonces, rápidamente les decimos nomás que cuando hacemos el análisis de las bases, ¿no? Este análisis que les había dicho yo que tenemos que hacer un análisis de las bases, tenemos que ir estableciendo desde ese análisis qué consultas vamos a presentar o qué observaciones debemos de presentar, ¿no? Y nosotros recomendamos que hagan todas las consultas que consideren convenientes, porque después, ¿no? Vienen los problemas, ¿no? O sea, muchas de las llamadas que recibimos, por ejemplo, ¿no? Son dudas porque no se han hecho las consultas en la etapa correspondiente, ¿no? Por ejemplo, me llaman y me dicen, las bases dicen que tengo que presentar en mi oferta este documento y me mandan un documento. ¿Usted piensa que este documento está bien? Y a veces el documento, según mi opinión, sí está bien, ¿no? Pero eh, es mejor, ¿no? Que las bases lo digan. Y para que las bases lo digan, usted debió consultar a la entidad pública, ¿no? Señores, en las bases dicen que ustedes van a aceptar como servicios similares el servicio de limpieza y fumigación. Pero yo tengo un contrato que dice limpieza y desinfectación, no dice fumigación. ¿Aceptarán también la experiencia de limpieza y desinfectación? ¿No? Entonces, y si el comité dice, sí, vamos a aceptar, entonces usted tiene la seguridad de que le van a aceptar, ¿no? Pero si usted no hizo la pregunta y usted presenta su contrato que dice limpieza y desinfectación y las bases dicen limpieza y fumigación, el comité puede decir, no, para mí no es lo mismo, ¿no? Y lo descalifica, ¿no? Entonces, por eso, mejor, si las bases dicen blanco, azul y rojo, y yo tengo blanco, anaranjado y celeste, entonces yo le pregunto, señores comité de selección, ustedes piden blanco, azul y rojo, pero yo tengo blanco, celeste y verde. ¿Aceptarán también blanco, celeste y verde o anaranjado? No sé. Entonces ya de esa manera el comité me va a contestar a mí y yo voy a tener la certeza si es que van a aceptar o si es que no van a aceptar. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso siempre recomendamos eso. Pregunten, no dejen de preguntar, ¿no? Y observen también. Ahora, una consulta es la solicitud de la aclaración de algún aspecto de las bases o alguna modificación, ¿no? Por ejemplo, las bases dicen, queremos computadoras con disco duro de 500 gigabytes, ¿no? Y yo digo, oye, pero ahorita no hay disco de 500, hay escasez de disco de 500, solamente de 250. Entonces yo le puedo preguntar, señores, ¿aceptarán también en lugar de un disco de 500, dos discos de 250? ¿O aceptarán un disco de un terabyte? Porque no hay ahorita de 500 gigabytes. Entonces, con eso yo ya me aseguro, ¿no? Que cuando presente algo diferente, distinto a lo que está en las bases, me lo van a aceptar, ¿no? De repente yo no hice la consulta y las bases dicen 500 y yo presente de un terabyte, ¿no? Y como te dicen, no, yo no quiero de un terabyte, pues te descalifico, aunque un terabyte es mejor, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sabemos que hay malos funcionarios, ¿no? Que están buscando la forma de cómo no admitir o cómo descalificar las ofertas, ¿no? Y el seminario, el programa este que hemos hablado, ¿no? Que estamos dictando, señala que es con enfoque anticorrupción y no tenemos por qué quedarnos callados y decir que lamentablemente la corrupción existe en las contrataciones públicas y esta es una de las fases importantes. La fase de consultas y observaciones es muy importante para tratar de eliminar algunas barreras, algunos direccionamientos en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Entonces, yo tengo que observar, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que hay unas bases que tienen cierto direccionamiento a una determinada marca, tengo que observarlo. Observo, señores, ustedes están solicitando este certificado, pero ese certificado no lo dan, ¿no? Solamente lo tiene una empresa. Entonces, yo observo, cuestiono, me quejo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos luchando contra la corrupción, ¿no? Pero si yo me quedo callado, si yo no digo nada, si yo no denuncio, si yo no me quejo, si yo no consulto, si yo no observo, entonces estamos dejando que estos malos funcionarios hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, de allí es la importancia de esta etapa de consultar y observar, ¿no? Entonces, les decía yo que consultamos
para solicitar la aclaración de algún aspecto de las bases o alguna modificación a las bases. Y observamos cuando encontramos alguna transgresión a la normativa en la contratación pública o a la del objeto de la contratación, ¿no? Una transgresión de repente al principio de transparencia, al principio de trato justo y igualitario, ¿no? O alguna transgresión a una norma de un sector, ¿no? No sé, transporte, vigilancia, salud, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, presentamos una observación a las bases. Y les decía yo que en el caso de las licitaciones públicas y concursos públicos, se puede solicitar al OCE la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones o las bases integradas para que el OCE emita un pronunciamiento y, de ser el caso, haga las correcciones, ¿no?, a las bases o al pliego de absolución de consultas y observaciones. Ahora, lamentablemente, pues el OCE ha establecido una tasa para este procedimiento que en mi opinión es bastante alto, sobre todo para las pymes. Una gran empresa la puede pagar, pero una pyme o una MIPE, 1.209 soles puede ser un poco elevado, ¿no? Entonces, hay que pagar 1.209 soles, ¿no?, para solicitar la elevación al OCE del pliego de absolución de consultas. Junto con el pliego de absolución de consultas y observaciones, la entidad pública tiene que publicar las bases integradas del procedimiento de selección. Cuando las bases se elevan al OCE, el OCE emite un pronunciamiento y junto con su pronunciamiento publica las bases integradas definitivas, ¿no? Estas bases integradas vienen a ser las bases iniciales modificadas por aquello que se ha señalado en el pliego de absolución de consultas y observaciones o en el pronunciamiento emitido por el OCE. Si estas bases tuvieran alguna diferencia, las bases integradas respecto al pliego de absolución de consultas, prevalece lo que está establecido en el pliego de absolución de consultas. Estas bases no pueden ser cuestionadas, ¿no? No se pueden apelar las bases, por ejemplo, ¿no? No pueden ser cuestionadas. Luego de que se han publicado las bases integradas, ya viene el plazo para presentación de las ofertas. De igual manera, hay que hacerle seguimiento al proceso, ¿no? Si yo me he registrado en un procedimiento de selección, todos los días tengo que ingresar al SEACE para hacer el seguimiento, ¿no? Porque puede ser que la entidad pública notifique a través del SEACE alguna actuación, de repente alguna postergación o la cancelación del proceso o la declaratoria de nulidad del proceso, ¿no? Por eso que es importante que le hagamos seguimiento a nuestro proceso. Por ejemplo, hay clientes que me dicen, no puedo presentar la oferta, el sistema no me permite, debe estar fallando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se ha publicado que se ha solicitado la elevación al OCE, y que cuando se solicita la elevación al OCE, el proceso queda suspendido, ¿no? Entonces, hay proveedores que no le están haciendo seguimiento. Si ese proveedor que me llamó a consultar, no puedo presentar mi oferta, hubiera ingresado al SEACE y revisado en acciones y se da cuenta que en acciones aparece que hay una elevación al OCE, se entiende que el proceso está suspendido, ¿no? Y que se está a la espera de que el OCE emita su pronunciamiento y publique las bases integradas definitivas. Hay que revisar cuidadosamente los documentos de la oferta, y ese es uno de los servicios que nosotros damos, que consideramos que es uno de los más importantes, ¿no? Nosotros hacemos como el comité especial, ¿no? Nos ponemos en el caso de un comité especial y tratamos de descalificar las ofertas de las personas que nos piden que las revisemos, ¿no? Entonces decimos, mira, esto de acá está mal, cámbialo, modifícalo para que cuando esa oferta llegue a la entidad pública no sea cuestionada, pues, ¿no? O sea, somos el filtro nosotros, es uno de los servicios que damos. Entonces hay que revisar bien los documentos para la admisión, que están en el capítulo 2 de la sesión específica, los documentos de la evaluación, que están en el capítulo 4 de la sesión específica, y los documentos para la calificación de las ofertas, que están en el capítulo 3 de la sesión específica. Los principales errores: no leer o interpretar indebidamente las bases del procedimiento de selección, no presentar todos los documentos obligatorios o para la elaboración de las ofertas, presentar información inexacta, cuidado con esto, ¿no? Hay proveedores que aún lo están haciendo, presentan información inexacta o documentos falsos, y las entidades públicas tienen la obligación de verificar los documentos que ustedes presentan en sus ofertas, ¿no? Y si encuentran algún documento con información inexacta o falsa, no solamente descalifican su oferta, sino además
envían al tribunal para el inicio de un procedimiento sancionador y el tribunal a su vez informa a la Procuraduría para que inicien una acción penal por el delito contra la función jurisdiccional o contra la fe pública. Se presentan documentos que no cumplen con lo que se solicita o se presentan ofertas contradictorias, ¿no? Por ejemplo, había un cliente nuestro que en todos los procesos quería presentar sus lineamientos, ¿no? O sea, ellos tienen unos lineamientos propios de su empresa, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos que no presenten esos lineamientos. ¿Por qué? Porque en la base del procedimiento de selección no puede ser que estén diciendo de repente, ¿no? El horario de atención deberá ser de 2 horas, ¿no? Después de recibido el correo electrónico o la notificación. Y los lineamientos de este cliente, ¿no? De repente sus lineamientos dicen, nosotros atendemos en mínimo 4 horas, ¿no? Entonces hay una contradicción, ¿no? Entre lo que dicen las bases y entre lo que dicen los lineamientos. Entonces, si alguien revisa esos lineamientos y encuentra que existe una contradicción en la oferta o lo que dicen las bases, esa oferta va a ser descalificada. Por eso que le dijimos a este proveedor que no presente sus lineamientos, ¿no? Entonces, muchas veces piensan que por presentar más documentos es mejor. No, tenemos que presentar solamente lo que nos piden, ¿no? Porque si no puede haber este problema de presentar información contradictoria o incongruente. El ciclo del proceso de selección, ¿no? Para el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, es apertura de ofertas, admisión de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y luego viene el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro. Para el caso de consultorías en general y de obras, cambia, se sigue un proceso diferente, que esto también hay un tema que se va a tratar más adelante, que es admisión, evaluación y calificación de ofertas. Ahí vemos al detalle esto. Es apertura y admisión de ofertas técnicas, calificación de ofertas técnicas, evaluación de ofertas técnicas y luego viene la parte económica, apertura y evaluación de ofertas económicas, otorgamiento de la buena pro y consentimiento de la buena pro, ¿no? Entonces solamente eso cambia para el caso de consultorías en general y consultorías de obras donde se presenta la oferta económica por separado. La oferta económica en este caso no va junto con la técnica. En el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, sí se presenta la oferta económica en un solo archivo, ¿no? Solamente para el caso de consultoría en general y de obras, no puede ir la oferta económica en el archivo de la oferta técnica. Tiene que ir por separado. Plazos y procedimientos para el procedimiento de ejecución del contrato, ¿no? O sea, ya hemos elaborado nuestra oferta, ¿no? Nuestra oferta ha sido admitida, nos han otorgado la buena pro, ¿no? Ha quedado la buena pro consentida. Una buena pro queda consentida cuando nadie apela, ¿no? Y vence el plazo para apelar, entonces la buena pro queda consentida, la buena pro queda consentida, y el proveedor debe presentar los documentos para la suscripción del contrato, que por lo general están en el numeral 2.3 del capítulo 2 de la sección específica. Son 8 días hábiles para presentar los documentos luego de notificado el consentimiento de la buena pro en el SEACE, ¿no? Una vez que yo presento los documentos, si todo está completo, tengo 2 días para suscribir el contrato. Si presenté los documentos y hay alguna omisión o algún error en esos documentos, la entidad, ¿no? Dentro de los 2 días siguientes, tiene que darme plazo para subsanar, un plazo máximo de 4 días para subsanar las observaciones advertidas a los documentos para la suscripción del contrato. Una vez que se presentan estos documentos, se suscribe el contrato. Entonces también lo vamos a hablar con mayor detenimiento en otros seminarios más adelante. Repito, hoy día es un resumen de todo el ciclo de la contratación pública. El contrato tiene vigencia desde que se suscribe hasta que se emite la conformidad de la recepción. El plazo de ejecución contractual, que es distinto a la vigencia del contrato, o sea, una cosa es la vigencia del contrato, otra cosa es el plazo de ejecución del contrato. El plazo de ejecución del contrato está establecido en las bases, que se inicia desde el personamiento del contrato o desde la fecha que se establece en el contrato o en las bases y culmina, ¿no? Según lo que señala también en los documentos del proceso de selección. O sea, yo puedo tener un contrato de una duración de 180 días, pero mi contrato puede tener una vigencia mayor, ¿no? Porque la vigencia está supeditada al pago. El contrato, la vigencia del contrato termina con el último pago. Solución de controversias. Si hubiera alguna
controversia en la fase de selección se resuelve a través de recurso de apelación, que puede ser ante la entidad o ante el tribunal. También hay un seminario que se llama recurso de apelación, donde vamos a ampliar este tema. Y si hay controversias en la ejecución del contrato, se pueden resolver por conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas. Recomendaciones finales. Formule consultas y observaciones, que ya se los he dicho, no tenemos que dejar de consultar y observar para que las bases sean más transparentes, ¿no? Para que luego no haya dificultades al momento de presentar mi oferta. ¿Por qué me descalificaron? No, es que no entendí bien lo que decían las bases, ¿no? ¿Por qué me penalizaron? No, es que no sabía que me iban a penalizar, no leí las penalidades de la base. No se confía, haga seguimiento a su proceso a través del CAC, tenga archivos ordenados de los documentos más usuales. Ya sabemos, si yo me voy a presentar siempre, no siempre me piden certificados, currículos vitae, facturas, contratos, los tengo por separado ya para luego no perder tiempo en ubicarlos, ¿no? Tener archivos por separados. Revise pronunciamientos, opiniones y resoluciones del tribunal, ¿no? Les decía yo que hay ley, hay reglamento, pero también hay directivas, bases estándar, pronunciamientos, opiniones, y es importante que un proveedor, si desea contratar de manera exitosa con el Estado, revise estos pronunciamientos, estas opiniones para tener un criterio interpretativo mejor, ¿no? Lea y analice detenidamente las bases del procedimiento de elección y disponga del asesoramiento adecuado y no deje de consultar a los especialistas, ¿no? Esto es muy importante. Muchas cosas puede evitar un proveedor si tiene a su disposición un servicio de asesoría, ¿no? O una persona que lo pueda asesorar de manera adecuada, porque si estamos viendo así de manera rápida, que hemos visto el día de hoy, estos procesos de contratación pública en realidad son bastante engorrosos, ¿no? Hay muchas cosas y repito, también lamentablemente, ¿no? Hay mucha corrupción en estos temas de las contrataciones públicas y los malos funcionarios están viendo siempre la forma de cómo no admitir una oferta, cómo descalificar una oferta, cómo penalizarlo. De repente, si usted ganó una buena pro, pero la entidad o un funcionario no quería que usted gane, sino quería que gane otro proveedor y usted ejecuta la prestación, ¿no? Va a querer penalizarlo, ¿no? No le va a querer pagar, entonces vienen las complicaciones, ¿no? O lo que suele suceder y que le pasó a un cliente mío hace poco, ¿no? Que ganó una buena pro en diciembre del año pasado, no suscribir el contrato, lo iba a suscribir con esta nueva gestión, y la nueva gestión estaba buscando la sin razón para anular ese procedimiento de selección, ¿no? Evidentemente nos llamaron, nosotros nos pusimos en acción de inmediato y cautelamos para que no suceda eso, no declararon nulo este proceso y el cliente logró suscribir el contrato, ¿no? Siempre a fin de mandato suele suceder esto, ¿no? Sale una gestión, ingresa una gestión nueva y esa gestión nueva está buscando desconocer o anular, ¿no? Los procesos o las contrataciones que se hubieran dado en el último tramo de la gestión anterior, ¿no? Muy bien, con eso termino la exposición del día de hoy. Este es el modelo de certificado que van a recibir los que nos están siguiendo por la plataforma de GoToWebinar, ¿no? Los que están por Facebook Live y YouTube Live no tienen acceso a este certificado. Nosotros emitimos estos certificados que son opcionales. Mañana les llega en el correo a los asistentes cómo solicitarlo. Puede ser un certificado por 4 horas lectivas, un certificado por 48 horas lectivas por los 12 webinars o un certificado por 120 horas lectivas por 12 webinars principales y 6 webinars complementarios y el desarrollo de algunos casos que le vamos a enviar. Estos son opcionales, ¿no? Que evidentemente por ser opcionales tienen un costo, ¿no? La información que les estamos dejando en el panel de control en documento 5 de 5 también está el detalle de esta información de cómo pueden ustedes solicitar estos certificados, que son, repito, opcionales. Este es el servicio que le damos a nuestros clientes, ¿no? Tenemos un número limitado de clientes y en este año estamos convocando hasta 5, vamos a contratar, bueno, ya tenemos 1, nos queda todavía 4 cupos para este año, estamos por cerrar de repente con otro, ¿no? El servicio de asesoría integral Licita Fácil, ¿no? Que es por un pago fijo al mes. O sea, hacemos un contrato con el cliente, ¿no? Todos los meses cobramos una tarifa fija y por ese pago este cliente
recibe una gama de servicios, ¿no? Que nosotros hacemos las búsquedas por él en el SEACE, se las enviamos al correo, el cliente recibe esa información, la analiza, la analizamos juntos y si nos dice que se va a presentar ese proceso, comenzamos a trabajar con él juntos las consultas, las observaciones, los documentos que tiene que presentar en su oferta, revisamos su oferta antes que se presente, ¿no? Lo orientamos en la etapa de suscripción del contrato, la ejecución del contrato también, ¿no? De repente alguna penalidad, ampliación de plazo, todo está cubierto por un pago fijo al mes, independientemente al número de procesos que se presente el cliente y tampoco sin ningún bono de éxito, no es un pago fijo. Bueno, mañana me llamó un cliente, bueno, un proveedor interesado en el servicio y me dijo si adicional a ese monto que cobramos, que no es caro, es bastante cómodo, ¿no? Cobramos algún honorario de éxito. Dije que no, no cobramos ningún honorario. Eso es una tarifa plana que le cobramos a los clientes, porque cuando nosotros comenzamos con este servicio de asesoría, cobrábamos un monto por cada servicio que nos pedían y a veces subaban pues montos un poco altos, ¿no? Entonces, con los clientes que comenzamos a trabajar, fijamos una tarifa plana, ¿no? Un monto fijo, entonces ya nos hemos quedado con ese esquema de trabajo. Por un monto fijo damos una gama de servicios, ¿no? Y los clientes de esa manera están bastante contentos. Tenemos clientes con este servicio de visita fácil, hay dos que tienen ya más de 23 años con nosotros, hay tres que tienen poco más de 18 años y algunos que tienen más de 5 años, ¿no? O sea, y este año, repito, queremos, estamos recibiendo hasta 5, vamos a recibir este año hasta 5 nuevos clientes, porque evidentemente tenemos que tener un límite, no podemos atender a todos, ¿no? Y tampoco no atendemos a dos clientes del mismo rubro, porque podrían competir. Solamente atendemos a un cliente de una actividad económica, ¿no? Por ejemplo, ya atendemos una empresa de vigilancia, no podemos atender a otra empresa de vigilancia. Atendemos una empresa de reactivos, no podemos atender a otra empresa de reactivos, una empresa de alimentos y así, ¿no? Hay rubros a los cuales ya no podemos atender porque tenemos ya contratos. Los seminarios que estamos desarrollando en este año, ¿no? Tenemos algunas empresas que han colaborado con nosotros, como la Expo Proveedores, en la que vamos a participar el 15, 16 y 17 de marzo. OBS Bot, que es una empresa a la que nos ha dado la cámara que estamos usando el día de hoy, que es una cámara muy buena, ¿no? Que tiene Zoom, tiene inteligencia artificial y tenemos algunas cámaras también de estas para vender si alguien estuviera interesado se comunica con nosotros, ¿no? Nos quedan aún, me parece, 5 o 4 cámaras, creo. Hicimos un trato con esta empresa y nos pagaron por algunos servicios que le dimos con alguna de estas cámaras, ¿no? Tenemos algunas cámaras en stock. Si alguien está interesado, sencillamente nos escribe. La empresa EXA Consulting, que les había dicho que es la que nos brinda el servicio de retransmisión en Facebook Live y YouTube Live. Y Licisoft, que también tenemos un convenio con ellos porque los estamos asesorando en mejorar su plataforma, ¿no? Licisoft es la empresa que le envía al correo de ustedes los reportes del SEACE, ¿no? En el SEACE a veces es un poco complicado encontrar la información y Licisoft tiene un sistema que le facilita estas búsquedas con sistemas de alerta, seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? De la información del SEACE. También está colaborando con nosotros en este año y nos están permitiendo dictar estas capacitaciones gratuitas, porque esta plataforma de GoToWebinar pues no es barata. En pantalla, los datos de contacto, la página de compras estatales, donde todos los días publicamos noticias relacionadas a las compras públicas y actos de corrupción en este sector. La información del servicio Licita Fácil la pueden encontrar en esta página. En esta dirección, licitafacil.pe/webinar, pueden encontrar la publicidad de todos nuestros eventos. Cada jueves a las 11 de la mañana cambia, ¿no? Está durante toda la semana, pero jueves a las 11 de la noche, perdón, cambia la información con el seminario de la siguiente semana, ¿no? Así que a partir de las 11 va a aparecer la información del seminario de la siguiente semana, que es responsabilidad en las contrataciones con el Estado. Mi correo personal, el correo de denuncias, ¿no? Para que nos informen de algún acto de corrupción o alguna irregularidad en algún proceso, la analizamos y de ser el caso, la publicamos en nuestro portal. Mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo y los accesos a nuestras redes sociales. Con eso damos por finalizado el seminario del día de hoy y damos pase a la sesión de preguntas. Le pedimos a nuestros amigos de EXA Consulting que por favor cierren los accesos en Facebook Live y YouTube Live para quedarnos solamente con los que están en
en GoToWebinar para la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor levante la mano y yo le doy pase para poder absolverla. Edison Torres. Edison, habilita tu micrófono, por favor, lo tienes deshabilitado. Edison, Hola. Te escucho, Edison. ¿Cómo está, señor Oscar? Buenas noches. Te escucho. Bueno, ¿Cuál es tu pregunta? felicitarlo por la exposición. Una consulta, yo estoy en la ciudad de Iquitos. En el CAC, para poder buscar, digamos, procesos netamente de la región, ¿cuál es el procedimiento? Si hay una opción, tienes que entrar en búsquedas avanzadas y ahí dice región y pones Loreto. Ese seminario es el cuarto, lo vamos a tratar en ese tema, ¿no? Repito, hoy día solamente es un resumen de todo lo que vamos a hablar durante la siguiente semana, ¿no? Ah, ya, Pero en adelante, búsquedas. búsquedas avanzadas. Ingresa, hay Ah, una ok. partecita de búsquedas avanzadas, hay un más, tiene un signo de más, le das más ahí y se abren unos campos. Se abren esos campos y ahí dice región, ¿no? Buscas Loreto y vas a buscar solamente lo que es Loreto. ¿Ok? Pero ese seminario, repito, lo vamos a desarrollar, me parece que es el cuarto seminario, con mayor entendimiento. Heidi, tienes la mano levantada, habilita tu micrófono, por favor. Pilar Ramos, Heidi, te escucho, tu Sí, pregunta. sí, buenas noches, doctor Oscar. Mi consulta es, actualmente, ¿cuánto es lo que es una licitación directa? Una orden de servicio directo, y cuánto más se puede licitar si es con resolución, porque tengo entendido que hay dos formas, bien de la directa y bien con una resolución. A ver, te explico. Según la normativa, contratación directa es lo que antes le llamaban exoneración, ¿ya? Y las contrataciones directas son más allá de las 8 UITs, ¿ya? Pero estas contrataciones directas son, como te digo, lo que antes se conocía como exoneración y no tienen tope, puede ser hacia arriba o cualquier monto. O sea, el monto mínimo son 39.600 y hacia arriba no tienen tope. Pero son situaciones particulares, por ejemplo, desabastecimiento inminente, emergencia, proveedor único. Esos son lo que se llaman contrataciones directas. Lo otro que de repente tú te refieres son las contrataciones menores a las 8 UITs, ¿no? Que son 39.600 soles para este año. Y esas se realizan en función a la directiva interna de cada entidad pública. Cada entidad pública debe de tener su directiva interna de cómo se realizan esas contrataciones no afectas a la ley, o sea, menores a las 8 UITs, que puede ser con dos invitaciones o con 3 invitaciones, ¿no? No se publican en el SEACE, sino solamente se invitan a los proveedores presentan sus ofertas y la entidad adjudica. ¿Ok, Heidi? Ya, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. César González. Buenas Doctor noches, César. Sarabia, Pilar Ramos. César. Había pedido, Licenciado Oscar, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, tengo había dos. pedido, Pilar, un ratito. Buenas César, noches, licenciado. César, te escucho. Ya. Respecto a las adjudicaciones simplificadas, en el entendido de que éstas no se pueden elevar al OCE el cuestionamiento de las observaciones, esto permite a que las entidades direccionen con mayor facilidad en los procesos de selección de las adjudicaciones simplificadas. ¿Cuál sería la recomendación que se podría hacer para evitar este aspecto? Ok. Existe un procedimiento que está en una directiva aprobada por el OCE, me parece que es la directiva 9, que se llama solicitud de dictamen por irregularidades. Ustedes pueden presentar un documento al OCE, ¿no? Solicitando un dictamen ante la presunción, ¿no? De existencia de irregularidades o de transgresión a la normativa. Se llama así, ¿no? Solicitud de cuestionamiento, solicitud de dictamen por transgresión a la normativa. Entonces, se puede presentar ese documento al OCE, pero lamentablemente el OCE, según esta directiva, tiene 30 días hábiles para emitir su dictamen. Y en 30 días hábiles puede suceder, ¿no? De que ese
esa convocatoria, ya se adjudicó, ya se firmó contrato y hasta ya se pagó. Entonces ahí la recomendación es: presento el dictamen y a la vez envío una copia a la entidad pública con copia al órgano de control interno de la institución pública, para que de tal manera que una vez que el órgano de control interno se entere y evidencie que efectivamente hay algo que no está bien, ¿no? Podría disponer, ¿no? que el titular de la entidad declare la nulidad de ese procedimiento de selección, ¿no? Pero, o sea, existe ese procedimiento, como digo, ¿no? O sea, está normado. Pilar, buenas tardes. Ahora sí te Buenas escucho. Buenas tardes. noches. Te escucho, Pilar. Discúlpame antes, no me di cuenta de tu mano levantada. Sí, no se preocupe. La pregunta es la siguiente, porque siempre he tenido esa duda, ¿no? Cuando usted ha mostrado los periodos de los concursos públicos y las licitaciones públicas, antes tenían mucho más tiempo, ¿no? O sea, eran como más de 30 días, 40 días, etcétera. ¿Por qué esos tiempos no se han podido mejorar? Porque nosotros hemos tenido procesos en los cuales, debido a los tiempos y a veces realizándose en los meses de octubre o noviembre, ya no había plazo de hacer adjudicación allí. Desde la convocatoria, dice usted, hasta la presentación de la oferta, 22 días. ¿Esos tiempos no se pueden mejorar o es imposible? ¿Mejorar quiere decir ampliar? No, que sean menos. Acortar. Sí. Bueno, de poder se puede, ¿no? Pero lo que pasa pues de que son procesos de montos importantes, interesantes, ¿no? Y un proveedor también necesita pues el tiempo suficiente para formular las consultas, observaciones, analizar, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de varios millones, ¿no? Por ejemplo, hemos visto procesos de más de 100 millones de soles. Imagínate, un proceso de 100 millones de soles, ¿no? Formular consultas, y hay bases pues que pueden ser muy, muy amplias, ¿no? O sea, todo es relativo en realidad, ¿no? Pero lo que sí te digo es de que se han acortado ya los tiempos. Antes eran mucho mayor, porque antes había etapa de consultas, se absolvían las consultas y había etapa de observaciones. Y luego había que integrar las bases, ¿no? Y luego se publicaban las observaciones y para la integración se demoraban. Ahora se ha juntado todo, ¿no? Ahora son consultas, observaciones, todo junto, y con la absolución también se publican las bases integradas. Yo pienso que se han acortado bastante los tiempos. En mi opinión particular, creo que los tiempos están bien. Yo no diría que se acorten. Ok. Muchas gracias. Ok, Pilar, gracias a ti. A ver, si no hay manos levantadas, me avisan. Acá dice: es válido que la entidad en las bases pida componentes en las obras similares. Wilmer, buena pregunta. Las entidades públicas están pidiendo esos componentes, ¿ok? Cuando se solicita elevación al OCE, ¿no? El OCE no cuestiona, al menos hasta no he revisado los últimos pronunciamientos, he revisado hasta el año pasado, hasta septiembre, me parece, o agosto, pero el OCE tampoco cuestiona, ¿no? Que se estén pidiendo componentes en el caso de obras, en la definición de bienes similares. Pero hay una resolución del tribunal donde el tribunal dice que no debería pedirse estos componentes, ¿no? Porque no está previsto, pues, en las bases estándar. En las bases estándar establecen una forma de acreditar la experiencia, pero no hablan de cómo deben acreditarse esos componentes, ¿no? Y el tribunal cuestiona eso y dice prácticamente que no debería ponerse en las bases estos componentes, ¿no? Ahora, no sé si el tribunal le habrá informado a la Dirección Técnica Normativa el contenido de esta resolución para que evalúen y cuando se emitan los pronunciamientos se diga que no está permitido, ¿no? Es un tema medio complicado ahí, ¿no? El tribunal es una cosa y la Dirección Técnica Normativa dice otra, salvo que alguien me diga por ahí de que los últimos pronunciamientos también el OCE está diciendo que no, ¿no? Pero me parece que no. Jaime Arroyo, ¿qué procedimiento sigue si en el SEACE aparece adjudicado con fecha 15 de diciembre y a la fecha no sale consentido? ¿Es posible que se declare nulo? Sí, Jaime, es posible que se declare nulo el proceso, pero antes de que se declare nulo, la entidad tiene que notificar a los proveedores que han participado en ese proceso para informarles que existe alguna causal de nulidad y que, de ser el caso, se pronuncien. Si la entidad declara nulo el proceso
sin haber notificado a los proveedores la existencia de un vicio, esa nulidad es nula también, ¿no? Porque está viciada, ¿no? Y repito, eso es lo que suele suceder, ¿no? Cuando hay cambio de gobierno. Cuando hay cambio de gobierno, el nuevo gobierno, ¿no? Quiere cambiar las cosas que ha hecho el anterior, ¿no? Orlando dice, es una adjudicación simplificada, hay un beneficio para las MIPES, no entiendo la pregunta, Orlando. En una adjudicación simplificada ya hay, claro, las MIPES tienen beneficios no solamente en las simplificadas, ¿no? Sino de muchos tipos, como por ejemplo en la presentación de las garantías, ¿no? 5% de bonificación adicional en la evaluación, ¿no? Hay varios beneficios, el desempate, hay varios beneficios que tienen las MIPES, ¿no? Janet Fortunata, en cuanto al monto de la experiencia del postor, a veces consideran un monto menor para las pequeñas empresas, pero he visto que en los CP o LP no lo veo. Claro, es que ese monto menor, que es el tope del 25% del valor estimado, es solamente para el caso de adjudicaciones simplificadas. Para el caso de concursos públicos y licitaciones públicas, el tope es 3 veces el valor estimado y no aplica el beneficio de las MIPES del 25%. Edwin, habilita tu micrófono, por favor. Edwin del Águila. Edwin del Águila, habilita tu micrófono. Estás con la mano levantada, pero micrófono desactivado. Habilítalo, por favor. Ya te di pase, Edwin, pero tienes que habilitar el micrófono. No veo más preguntas. César González. César, buenas noches, te escucho. Sí, Oscar. Quisiera hacerle una consulta referente al archivo que han apuntado acá en la presente exposición respecto al TUO adjuntado. No sé si este archivo está actualizado con las últimas modificaciones que se ha hecho a la normativa. Sí, está, si la memoria no me falla, está elaborado por el Diario Oficial del Peruano en diciembre del año pasado. O sea, tiene todas las modificaciones actuales. Ah, ok. Muchas gracias. No tenemos más manos levantadas, son 7:22. A ver, tenemos espacio para alguna pregunta más. Miguel Ramírez, la semana pasada ingresé para ver el PAD 2023 del Ministerio Público y no encontré información. Sí, claro, las entidades públicas tienen 15 días hábiles para publicar su plan anual de contrataciones después de que han aprobado su presupuesto institucional de apertura, ¿no? Los 15 días hábiles, en teoría, se estarían venciendo, pues, el 5/12/19. Bueno, ya se vencieron el 19, debieron haber vencido, ¿no? 19, pero algunas instituciones se demoran más tiempo, ¿no? Lo publican fuera de tiempo, o de repente han aprobado su PIA después, ¿no? De repente pueden haber aprobado su PIA recién los primeros días del año, ¿no? Sería cuestión de esperar. De que tienen que publicarlo, pero algunas sí se están demorando en publicarlo, ¿no? A ver, no hay más preguntas, no veo más manos levantadas. Humberto Neper. Humberto, habilita tu micrófono, por favor. Me dice sonido desactivado por el asistente Humberto. Humberto, habilita el micrófono. En la plataforma de GoToWebinar tienes que habilitar el micrófono, Humberto. No en tu dispositivo, sino en la plataforma. En la plataforma hay un botón rojo como un micrófono, tienes que habilitarlo. No veo más preguntas. Humberto, habilita tu micrófono. Ahora sí. Doctor, buenas noches. Te escucho, Humberto. Doctor, en uno de los, en el CIACE, en una obra ya licitada, no se visualiza los expedientes técnicos. ¿O es obligación de la entidad publicarlo o no? No, claro, si es una obra, tiene que estar el expediente técnico publicado en el CIACE. Si no está publicado, tienes que observar, tienes que presentar una observación a esas bases indicando que al momento de publicar la convocatoria, no han publicado el expediente técnico de la obra. El doctor, ¿es posible de que la entidad por la expansión de la memoria
es muy grande, podía mandarle un link a los correos de los profesores. Puede hacerlo, pero existe obligación de publicarlo en el SEACE. Y si no está publicado en el SEACE, ese proceso es nulo. Héctor Ubaldo. Muchas gracias, Oscar, por las hechas, los comentarios, ejemplos y de buen que tengan mal. Gracias a ustedes. A ver, no tengo más preguntas. Gracias, Héctor, por tu comentario. Pablo César, sí, les va a llegar una encuesta. Hemos enviado una encuesta a los correos de ustedes, pero con la plataforma esta de GoToWebinar también van a recibir una encuesta adicional para ver la modificación del horario, ¿no? Hay algunas personas que nos han pedido que cambiemos el horario a las 7 o 7 y media de la noche. Y estamos haciendo una encuesta, ¿no? Les va a llegar a una encuesta para que podamos recibir opiniones y, de ser el caso, modificar el horario a las 7 de la noche, porque algunas personas dicen que llegan un poco tarde a su casa y no pueden ingresar a nuestros seminarios. Muy bien, no tengo más preguntas, no hay más manos levantadas.